Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carlos Pacheco. Este video es un apoyo para la presentación de análisis y contextualización de los sistemas educativos de la actividad 3.2 del módulo de educación comparada. En este módulo, en esta actividad, la idea es revisar cuáles son las principales características que se deben tener en cuenta en un proceso de un estudio comparado y pues dependiendo de una selección que se realizó en la actividad 3.1. Para mi caso, pues la selección va más atada a mi problema de investigación doctoral, que es la evaluación del desempeño docente. Entonces, aquí se hace una organización de índice con una introducción, un estado de la educación en el mundo, un análisis y contextualización de los sistemas educativos, tendencias y retos actuales de los sistemas educativos, unas conclusiones y pues sus referencias. En ese orden de ideas, la introducción va más atada a llevar a cabo la referencia al fenómeno de la educación como tal, la educación como fenómeno, ¿cierto? Y en sí a la evaluación de desempeño profesoral, como lo había explicado anteriormente. Veo con esta actividad una oportunidad bastante grande de aportar a todo ese marco teórico que se debe fundamentar dentro de la investigación doctoral. Y he encontrado en el estudio comparativo pues una herramienta bastante peculiar en el sentido de que me ayudaría bastante desde una revisión cualitativa de los aspectos que puedan estar teniendo convergencia dentro del paradigma de la evaluación de desempeño profesoral. Entonces, en ese orden de ideas, iniciamos con el estado de la educación en el mundo. Eh, Como lo coloco en esta primera diapositiva, pues creo que el principal indicador del estado de la educación en el mundo va atado bastante a los objetivos del desarrollo sostenible que fundamenta la ONU en el 2016 y pues que son las cartas de navegación con respecto a desarrollo en el planeta hasta 2030. Entonces, en ese orden de ideas, el estado de la educación en el mundo, pues tenemos el contexto internacional de particulariza como el trabajo que hacen todas las organizaciones de las Naciones Unidas en pro del desarrollo de la educación. Entre ellos, pues encabezamos con la UNESCO, ¿cierto? Que se ha caracterizado siempre por la participación de expertos en educación para el desarrollo de programas educacionales. Está también la Organización de los Estados Iberoamericanos como otro ejemplo, que apoya el desarrollo de proyectos encaminados a mejoras a la educación. Y pues la UNICEF, que se orienta especialmente a los programas como Escuela Nueva y se centra después en el trabajo directo con las regiones. Entonces, este tipo de organismos lo que hacen es generar unas cartas de navegación en referencia a cuáles son los objetos y cuáles son las necesidades de mejora dentro de la educación en cualquier zona. Sí, en este caso, pues UNESCO ha participado bastante en todo lo que es Latinoamérica con programas bastante exitosos, por llamarlo de alguna manera. Sí, a eso pues, se le pueden sumar otro tipo de organizaciones como es UNICEF, ¿cierto? Tenemos también el Banco Internacional de Desarrollo. En la diapositiva, perdón, vemos también todo lo que es ONUDI y la ONUCIDA, que son organizaciones que parten de problemáticas sociales. En el caso de ONUCIDA, pues todo el caso del VIH y el despliegue de acciones contundentes para evitar pues su proliferación. Entonces, estos contextos internacionales nos dan una organización clara, por llamarlo de alguna manera, en referencia a cómo se están viendo los fenómenos educativos a nivel internacional y cómo desde estas organizaciones se centran algunas acciones concretas para poder tener un mayor grado de inferencia y poder hacer una mayor prevención
de pues, aspectos que se correlacionan en contextos distintos, ¿sí? Digamos que lo que hace bastante UNESCO es hacer este tipo de metodología de comparación, ¿sí? Y entrega anualmente, o bueno, dependiendo pues el tipo de fenómeno estudiado, unos informes bastante amplios con respecto a cómo está la educación y cuáles son los factores que lo afectan. Digamos, en el caso de la evaluación, que es el fenómeno que yo elegí, hay un informe de 2016 bastante completo donde ellos revisan de una manera muy objetiva cuáles son los criterios con respecto a la evaluación de desempeño docente y qué efectos tiene directamente dentro de las políticas y las decisiones, pues en el caso de los profesores. Entonces, en ese orden de ideas, seguiríamos con ¿cuál es ahorita realmente los indicadores e instrumentos de análisis de organizaciones internacionales? Vuelvo a repetirlo, los objetivos de desarrollo de la agenda para el 2030. Recordemos que en el objetivo 4 está educación de calidad y esa educación de calidad pues se desgrega en 7 metas para ese objetivo de esa educación de calidad. Entonces, digamos lo que esto es ahorita la carta de navegación que se tiene para los próximos 15 años. Bueno, esto salió a finales de 2016. Ya llevamos 4 años en ese tipo de desenvolvimiento. Y digamos lo que espera la UNESCO es que los gobiernos y las políticas educativas y las políticas públicas se orienten pues a darle solvencia y a poder dar respuesta con respecto a estos objetivos. Son 17. El objetivo 4, vuelvo a repetirlo, es la educación de calidad. Y digamos lo que de aquí es donde inicia, digamos, el estado de la educación con respecto a la evaluación. Es decir, esos objetivos de calidad, en alguna de sus metas, solicitan que el desarrollo de las cualidades, de las capacidades de los estudiantes, pues lógicamente estén orientados por buenos docentes. ¿Sí? Digamos lo que no deja tácito el tema de evaluación, pero pues sí hace algunos apartes con respecto a alcanzar ciertos estándares de calidad, pues que dependen lógicamente de la calidad de los educadores. Entonces, adicional a eso, la evaluación de docentes para la UNESCO, ya específicamente, es el desarrollo de la carrera profesoral, ¿sí? Y se consideran más que todo con incidencia en su desempeño. Los países han tomado este tipo de aspecto de una manera muy directa en relación a el ascenso, un ejemplo, en los escalafones de los estados, de los estados, de los estamentos públicos y privados, ¿sí? Pero más que todo tienen incidencia en los públicos. Sí, la evaluación tiene un grado de objetividad dentro del desempeño. Por lo menos ahorita en Colombia hay bastante, así como un caso particular, hay bastante controversia con respecto al tipo de evaluación que se está haciendo para el ascenso en el escalafón profesoral, que es que el profesor realice un video donde pues muestre su práctica pedagógica, su praxis pedagógica y las herramientas o estrategias que utiliza en el aula. Ha tenido bastante controversia, ¿por qué? Pues porque digamos que no se tiene muy claro cuáles son los criterios de evaluación de ese video. Segundo, no es asequible realizar un video con las especificaciones técnicas que se solicitan. Y tercero, pues que este es un método que se retomó de un modelo chileno que fracasó, ¿sí? Por algunos de los aspectos que mencioné anteriormente y unos propios, pues relativamente de la política pública de Chile. Entonces, esa es una situación bastante particular, digamos que aquí es donde uno se empieza a fijar de que ese análisis comparativo de las estrategias que se han desarrollado no se tiene en cuenta, ¿sí? Estamos hablando más de la casualidad, como lo comentaban algunos autores en textos ya leídos anteriormente. Entonces, empezamos a encontrar ese tipo de situaciones. Sí, ahora, eso también depende mucho de cómo se vea ese proceso sistemático de obtención de información y que sea válida para generar procesos de cambio.
Entonces, ese es el estado de la educación como tal, digámoslo en teoría. Sí, la UNESCO ha hecho unos trabajos muy fuertes con respecto a la parte de la evaluación y de cómo contribuye el desarrollo profesional de los maestros y profesores con la mejora en la enseñanza y de la calidad de la enseñanza. ¿Sí? Queda explícito que sin buenos docentes no vamos a tener no vamos a tener una buena educación y pues lógicamente la dignificación del servicio docente. Siguiendo entonces tenemos análisis y contextualización de los sistemas educativos. Entonces, tomé esta gráfica porque me llama la atención que trata de hacer una organización de cuáles son los mejores sistemas educativos del mundo. Entonces, ustedes ven en la gráfica que aparecen Singapur, Reino Unido, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, ¿sí? Y algo que llama bastante la atención, o pues que me llama a mí la atención, es que algo que se quiere retomar es el gran respeto por el profesor. Sí, el gran respeto por el profesor, que sea altamente competitivo, sí, las horas de trabajo, sí, además del respeto y la disciplina, sí, pero sobre todo el respeto por la profesión docente. Lo vemos hacia la parte de abajo de la gráfica. Hacia la parte de arriba vemos pues una distribución desde Finlandia, como Finlandia pues tiene una distribución con respecto a su sistema educativo y por qué es tan bueno. ¿Sí? De ahí viene uno de los análisis que hacíamos desde los métodos comparativos y es que a veces, claro, no es descabellado compararse con los mejores. Voy a poner el caso particular Colombia con Finlandia, pero pues tampoco podemos hablar de que tengamos las mismas condiciones de contexto, ¿sí? Es decir, nosotros en Colombia, si no me falla el cálculo, triplicamos o cuadruplicamos la cantidad de población que tiene Finlandia, ¿sí? Entonces, a nivel poblacional, creo que ellos tienen una asignación de 10 estudiantes por profesor. Aquí la relación estudiante por profesor está sobre los 35 o 45 estudiantes en el aula. Entonces, pues, son cosas que no se particularizan y que son viables y bastante objetivas en un proceso de comparación. Entonces, sí es supremamente importante tenerlo en cuenta. Me llamó mucho la atención esta gráfica y es con respecto a esa contextualización de los sistemas educativos, por lo menos aquí mostrando los mejores. Tenemos entonces que es necesario tener muy claros los puntos a comparar, ¿sí? Es decir, de ahí parte entonces todo este trabajo de que hay que revisar, es decir, ya teníamos un contexto, cuáles eran las particularidades a nivel de los desafíos en la educación como fenómeno, y ahora, ¿cómo se analiza y se contextualizan los sistemas educativos? Sí, entonces vuelvo al punto, no es lo mismo hacer un contexto directo entre el sistema educativo de Colombia y Finlandia, pero puede ser más viable hacer comparaciones entre el sistema educativo mexicano y el colombiano. ¿Sí? Igual, reconociendo particularidades y perspectivas en referencia a avances significativos dentro de la labor docente. Por lo menos lo digo como profesor y como maestro que soy, el sistema colombiano está supremamente atrasado en muchas posiciones y situaciones a nivel curriculares que lo han hecho poco competitivo a nivel de la región. Y eso pues ahorita con la entrada hace ya un año de Colombia a la OCDE, pues afecta directamente porque pues lógicamente hay que buscar orientar todo el proceso de reflexión curricular perdón, de los cursos de básica y media y también pues de los programas académicos, profesionales, técnicos o tecnológicos o de posgrado para que se realice una mejora continua. Entonces, ahí vienen las particularidades, ahí viene la idea de ese análisis y contextualización de los sistemas educativos, pero yo lo veo más como para apropiar las buenas prácticas y las mejores prácticas. Entonces, recordemos las fases a considerar frente al desarrollo de un estudio comparativo, que es la descripción, interpretación y yuxtaposición.
Me dirán acá, no, falta también la comparación como tal, pero creo y considero que son las tres bases principales para realizar precisamente un proceso de comparación de una manera adecuada y objetiva. Sí, considero que la interpretación es una de las más importantes porque la manera como yo observe o revise los datos que encuentro desde la descripción y que después voy a poner en simultáneo a comparar desde la yuxtaposición, pues me da un valor bastante fuerte y bastante académico de la comparación que quiero realizar. Entonces, en ese orden de ideas, un ejemplo para hablar de contexto, yo me tomé la molestia de hacer esta pequeña comparación de los diferentes modelos de evaluación o cómo está concebida la evaluación del desempeño profesional en distintos países. Entonces, son 10 ejemplos. Entre esos, un ejemplo podemos encontrar que según la UNESCO, para en México existe un sistema de evaluación para la carrera magisterial y considera antigüedad, grado académico, preparación profesional, acreditación de cursos de actualización, desempeño profesional y aprovechamiento escolar. 6 factores que considera. Entonces, ya empieza uno, si yo lo contextualizo con el modelo colombiano con el que les estaba comentando, de cómo lo hacen a nivel magisterial para poder avanzar o cómo hacen su evaluación, pues lógicamente unas diferencias bastante arraigadas, bastante fuertes, ¿sí? Así como empezar a encontrar un ejemplo, países como en el caso de Cuba, donde los resultados son negativos de la evaluación pueden llevar hasta la pérdida o suspensión del trabajo del profesor, ¿sí? Es decir, ya es otro extremo. No estamos diciendo que no tengamos profesores mal evaluados. Todo sistema educativo lo puede tener porque pues eso depende de muchos factores de evaluación. Pero pues ya llegar al caso extremo de suspender a la persona o retirarla de la labor docente por un mal resultado, pues no se ve ni reflejado ni en el modelo mexicano ni en el colombiano, pero pues ya nos abre otro panorama. ¿Qué más encontré? En Ecuador cuenta como, bueno, tienen en cuenta como incentivo en la evaluación de desempeño en las diferentes provincias que produzcan mejor obra pedagógica. ¿Sí? Ellos a eso le dan como unos puntos, un plus adicional a lo que está haciendo el maestro, sobre todo en provincia, como teniendo en cuenta el contexto de que no es el mismo profesor el que tú tienes en la capital, el que tienes en una zona apartada y pues que en muchas ocasiones trabaja con las uñas. Entonces, llama bastante la atención ya a nivel de Latinoamérica. Y solo así a nivel de Latinoamérica, pues uno encuentra bastantes diferencias. Si ya uno va hacia el lado de Europa, entonces en Francia se encuentra que todo el sistema centralista se maneja un criterio de equidad en las escuelas, lo que hace que aspectos como la selección, la promoción o la evaluación sean determinados por las autoridades educativas. Es decir, hay un centralismo con respecto a todo ese proceso de evaluación. ¿Sí? Desde la selección, es decir, seleccionan, promueven y evalúan, pero es centralizado. Digamos lo que no hay una decisión propia de las entidades o de las instituciones educativas para poder hacerlo. ¿Sí? Algo muy parecido en algunos espacios al modelo colombiano. Tenemos también que Suecia y Países Bajos, las competencias en materia de personal docente las tienen los centros educativos. Estos pueden poner procesos de evaluación de docentes y pueden hacer que los resultados repercutan sobre los profesores, pero no repercuten como en Cuba. ¿Sí? Entonces empezamos a ver más y más contextos con respecto a la percepción de ese desempeño docente. En Finlandia se ampara en la gran autonomía escolar que tradicionalmente ha definido el sistema educativo y las decisiones son tomadas en el interior del centro. La evaluación es más un proceso de autorreflexión del docente. Entonces, como lo comentaba iniciando esta sección de la presentación, Finlandia se tiene ahorita planteado como uno de los sistemas educativos más exitosos o exitosos a nivel mundial, pero pues miremos el contexto, ya la evaluación tiene otro tipo de mirada, no es una evaluación de medición de saberes o medición de capacidades, sino se da más, es como una alternativa para el profesor de reconocer su práctica y mejorarla sin sin ser contraproducente con el profesor. Entonces, pues, es otra mirada también bastante compleja y distinta a la que veíamos en Latinoamérica.
Aquí encontré un caso particular en Rumania que tiene un sistema de evaluación del desempeño docente obligatorio y anual para todos los profesores. Los resultados obtenidos constituyen criterio eliminatorio en la asignación de incentivos salariales, promoción y el desarrollo profesional. Entonces, ya viendo también uno en esa zona, que no es tan amplia como la latinoamericana, pues en esta zona pues hay bastantes diferencias estando tan cercanos. Entonces, digamos lo que ese concepto de evaluación docente va variando y se adecúa según las necesidades de contexto, que apoya pues completamente lo que se hace en un análisis comparativo. Ahora, ya para finalizar, tenemos dos casos ya hacia el lado de Asia, pues, que me parecieron curiosos. El primero es el caso en Corea, donde los docentes de la enseñanza primaria y secundaria son evaluados anualmente sobre sus rendimientos, así como de sus conocimientos, con miras a determinar hasta qué punto dominan la materia que enseñan. Sí, digamos lo que no lo colocaron en ningún lado de una manera peyorativa, no, no los van a sacar si no saben la materia o no los van a suspender, pero veo que es más como acciones preventivas para que el docente mejore, se mejore y se fortalezca. Ya el último caso de los 10 sería el de Japón, que describe al docente como un alumno, un pensador, un investigador, en la medida en que los docentes preparan a los educandos no solo para el mercado laboral, sino también para que se conviertan en ciudadanos del futuro. Entonces, digamos lo que aquí ya se empieza a ver un engranaje un poco más encaminado a reconocer la importancia de la labor docente dentro del aula, ¿cierto? Pero no deja de lado la evaluación. La evaluación es supremamente importante también para poder determinar ese tipo de acciones. Entonces, digamos lo que este fue un ejercicio de recolección de información en referencia a ese estudio comparativo, a cómo estaba ese análisis y contextualización de los sistemas educativos, pues en este caso con mi problema o fenómeno que quiero comparar, que es la evaluación, evaluación del desempeño profesoral, perdón. ¿Listo? De ahí pasaríamos a las tendencias y retos actuales de los sistemas educativos. Entonces, pues para Colombia, en Colombia se maneja el plan decenal desde la reforma constitucional de 1991. La Ley General de Educación en 1994 dejó claro que cada 10 años a nivel gubernamental se debe generar un plan que, pues, como su nombre lo indica, durará 10 años, una década, para revisar particularidades y empezar a buscar puntos en los cuales sea necesario intervenir para mejorar en la educación. ¿Sí? Entonces, digamos lo que si uno revisa ahorita el plan decenal que salió para 2016-2026, el plan nacional busca bastantes cosas bastantes cosas en común con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible que tiene establecido la ONU. Entonces, las tendencias y retos actuales en los sistemas educativos, hay a nivel de calidad educativa hay dos aspectos principales. La formación de docente inicial y de servicio juegan un papel crucial, puesto que los profesores deben ser capaces de preparar a los estudiantes para una sociedad y una economía que esperará de ellos autonomía en el aprendizaje, aptitud y motivación para seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. Eso lo define la OCDE en 2004. Para todos los docentes debe contar con ciertas competencias que le permitan formar sujetos ad hoc a la dinámica actual de la sociedad. Uno de los mayores problemas que se presenta en la región es la mala calidad de los docentes. Sí, eso es lo que determina la OCDE con respecto a Sudamérica, Latinoamérica. Las carencias de la formación inicial y continua de maestros y directivos escolares ha ocasionado, según la OCDE, rezago y falta de interés de los estudiantes. Sí, digamos, aquí teníamos en Colombia un fenómeno que se relaciona, que fue un momento de profesionalización en los cuales el gobierno, el gobierno de turno decidió que ciertos profesionales podían involucrarse en el sector educativo. Entonces, no era raro encontrar, perdón, un odontólogo dictando ciencias naturales, ¿sí? O un ingeniero civil dictando matemáticas en básica primaria. Entonces, digamos lo que esa parte pedagógica sí influyó como pérdida completa desde la perspectiva
de desarrollo de la pedagogía, pero igual, es decir, ya es una reflexión constante de que el fomento y la formalización de la labor docente debe ser de base y pues que esa base es supremamente importante para un desarrollo adecuado de la misma praxis. Tenemos entonces las tendencias y retos actuales de los sistemas educativos. Educación para transformar vidas, eso es es uno de los emblemas que está manejando la UNESCO para estos objetivos de 2030, ¿sí? Y plantea que para hablar de desempeño docente resultaba más eficaz combinar una observación en el aula que un asesoramiento y la opinión de los homólogos, ¿sí? La observación permite hacer hincapié en la práctica pedagógica, tomar decisiones inmediatamente, mantener aulas eficaces y adecuadas, hacer énfasis en el contenido y la profundidad de la instrucción. De este modo, las evaluaciones pueden incluir exámenes de la práctica pedagógica entre homólogos mediante entrevistas y análisis de una grabación de video. Ahí está el caso, ¿cierto? Pero es distinto de cuando a uno lo orienta un homólogo, un par, ¿sí? El problema de nuestra evaluación en Colombia es que no es claro quién está haciendo la validación de los videos. Entonces eso también genera bastante incertidumbre entre los maestros. De hecho, al docente no solo le corresponde compartir sus conocimientos con sus estudiantes, sino también desarrollar sus capacidades. Entonces también es esa idea de que el profesor sea una persona que esté creciendo, que se esté formando, que esté yendo un poco más. Tenemos entonces acá rápidamente tendencias y retos actuales de los sistemas educativos. Entonces, digamos lo que aquí son las 7 metas de ese objetivo 4 que va de 2015 a 2030. En estos pequeños cuadros vamos a encontrar algunos videos relacionados que consideré importantes direccionar. No me voy a parar, no voy a detenerme acá porque pues la verdad sería bastante complejo y sería más denso el video. Tendencias y retos actuales de los sistemas educativos, como lo decía, la educación de calidad como reto 4, ¿cierto? Y todo eso pues atado a todo lo que trabaja la OCDE con respecto a las mejoras en el sector educativo y a las mejoras dentro de la labor educativa. Considero que es supremamente importante y que ata bastante el proceso de que la evaluación de desempeño profesoral se convierta no en un rezago para los profesores como un castigo, sino más bien en una manera de encontrar las mejores prácticas pedagógicas que puedan ser replicables en las distintas aulas, en los distintos contextos, lógicamente adaptándose a las necesidades, ¿sí? Y que debería ser, pues, no sé, uno de los pilares con respecto a cómo se construyen buenos modelos educativos, sistemas educativos y políticas educativas desde lo público. Tenemos entonces, pues, que según Bartolomé Rodríguez y Lindín, que es un artículo que me pareció bastante llamativo relacionar acá, la educación está sometida hoy a un proceso de cambio en el que la tecnología ocupa un papel importante. Este era un artículo sobre ingenieros en la educación, haciendo hincapié en que pueden tomar ese plus desde la ingeniería y del manejo de tecnologías para mejorar la práctica de la misma educación. Entonces era bastante interesante ver cómo relacionaban la importancia de la carencia de las habilidades pedagógicas que denominamos desde la educación como importantes es decir, son interiorizadas por los licenciados o por los profesores, pero que no pueden ser interiorizadas por otro tipo de profesionales. Ese es un paradigma bastante particular. Ellos mostraban que desde sus capacidades en el manejo de tecnologías y esa aplicación de tecnologías podían diseminar, por decirlo de alguna manera, didácticas específicas para el desarrollo de prácticas mejor realizadas. Metas de la OCDE para mejorar la calidad del profesorado. Entonces ellos plantean 6 metas: atraer mejores candidatos a la docencia, elevar la exigencia de ingreso en las normales y universidades formadoras de docentes, dar prioridad a la calidad de los profesores y directivos antes que a su cantidad, desarrollar los perfiles del profesorado para ajustar el desarrollo y la eficiencia de los profesores en las necesidades escolares, mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado antes y durante su desempeño profesional y transformar la docencia en una profesión rica en saber. ¿Por qué las coloqué y por qué me llamaron la atención? Vuelvo al caso de incomparación que yo quiero desarrollar.
que es la evaluación del desempeño profesoral. Y esto aquí toma mucha importancia, los seis puntos importantes para las metas en búsqueda de la excelencia profesoral van atadas directamente a poder involucrar personas que quieran estar dentro de la labor docente, que tengan un proceso autocrítico de formación, que quieran transformar su profesión y su docencia a diario, ¿cierto? Que quieran mejorar y eso pues se puede hacer desde una capacitación que los estados deben generar para para el docente como profesional en la educación. Entonces fue bastante particular encontrar que esas son las metas de la OCDE a nivel nacional, a nivel internacional, y que van muy atadas al objeto de mi comparación, es decir, la comparación que yo quiero realizar. Entonces por eso, por eso las coloqué, pues no son muy palpables dentro de la presentación el motivo de este video y no, pues ya para concluir, pues este tipo de ejercicios me parecen supremamente importantes desde la labor docente en el sentido de que abren un panorama nuevo desde esa metodología de la comparación, que apoyo el artículo de la actividad 3.1, donde María Teresa Pinto Campo, en el de comparar es cuestión de método, da una crítica bastante constructiva en referencia a que los currículos de ciencias políticas no contemplaban como metodología de investigación la comparación, el método de comparación. Y es supremamente importante. Considero que en educación estamos comparando todos los días, pero pues que lógicamente eso debe tener una estructura lógica para que interceda y genere un impacto y eso es lo importante, creo que es lo más importante que se ha generado desde este desarrollo de módulos. No siendo más, pues la verdad, agradezco la atención. Vuelvo a repetirlo, el video es para dar unas generalidades que no quedan explícitas en la presentación, porque pues de hacerlas tan explícitas quedaría una presentación supremamente densa y pues que no es la idea de una presentación multimedia. Entonces agradezco la atención y muchísimas gracias y un feliz día.